A comienzo de esta semana, el presidente Petro había anunciado fumigación aérea. Todos asumimos que era con glifosato para combatir cultivos de hoja de coca en Colombia. En las últimas horas, el ministro de Justicia hace la aclaración de que tal vez por restricciones constitucionales no se va a poder. Señor ministro Montealegre, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo para la mesa y para todos los oyentes de Blue Radio. Ministro, Eduardo Montealegre, ministro de Justicia. Ministro, ¿se puede, como dijo el presidente, fumigación aérea o no se puede la fumigación aérea? Néstor, en este momento no es posible. No es posible porque existen desde el año 2017 varias decisiones de la Corte Constitucional que han impuesto condiciones muy severas para que se pueda utilizar el glifosato como forma de erradicación de cultivos ilícitos. Y fundamentalmente yo quisiera destacar de esas decisiones de la Corte Constitucional 3 elementos. En primer lugar, la Corte Constitucional ha utilizado lo que en materia del medio ambiente se ha llamado el principio de precaución. Ese principio de precaución indica que cuando exista la probabilidad de un daño al medio ambiente o a la salud pública, no se pueden utilizar ciertas herramientas o ciertos instrumentos. Y en este caso, resulta que existe evidencia científica de instituciones creíbles de que el glifosato puede ser cancerígeno, de que hay probabilidades de que la utilización de esta herramienta química puede ocasionarle graves daños a la vida y a la salud de los ciudadanos. Entonces, en virtud del principio de precaución basta el riesgo, basta la probabilidad. No es necesario que exista la certeza de que la sustancia, en este caso el glifosato, ocasione el daño, sino que ya solo con la probabilidad el Estado tiene que abstenerse de utilizar esos instrumentos. Y ese es el primer argumento. El segundo argumento que ha dado la Corte Constitucional es el de que se requiere siempre para la utilización del glifosato la consulta previa y la participación social. Existe una jurisprudencia muy decantada desde, yo diría ya de que hace más de 5 años, muchísimo más, en el sentido de consulta previa con pueblos indígenas y afrodescendientes. También audiencias públicas con la población civil. Entonces ahí tenemos un segundo elemento supremamente difícil. Y en tercer lugar es el de que toda esta política criminal y en general la del Estado colombiano y especialmente en estupefacientes ha estado limitada por un principio que en el derecho constitucional se llama principio constitucional de proporcionalidad. Es decir, que cuando se van a afectar derechos fundamentales para proteger otros bienes constitucionales, la injerencia en los derechos fundamentales tiene que ser razonable. Ahí hay como 3 elementos básicos y como 3 estructuras o pilares. Que son límites o condiciones. Ministro, sí, señor. Y si hay límites y condiciones constitucionales, ¿por qué el presidente lo anunció? No sé si usted tuvo la oportunidad de hablar con él antes o después, porque estamos en una situación realmente contradictoria. El presidente haciendo un anuncio no menor sobre el regreso de fumigaciones aéreas a cultivos de hoja de coca y por otro lado las aclaraciones a modo de corrección de su ministro de Justicia. Mire, lo primero que tengo que reiterar y destacar es que el presidente de la República, la expresión del presidente no es volver nuevamente a una política general de erradicación de cultivos a través de la utilización del glifosato. El presidente dijo que excepcionalmente, sobre todo cuando las organizaciones criminales utilicen a la población civil como escudo, en esos casos
podría volverse a una política del glifosato. O sea, el mismo presidente hizo un matiz, el matiz en el sentido de que se trataría de esos casos. Pero leo lo que escribió el presidente, ministro, sí, señor. si usted me permite. Desde allí luego, donde se refiere a lo que se llama, un poco con eufemismo, azonadas. Allí donde la ciudadanía ataque al ejército, habrá fumigación aérea. ¿Ni siquiera en ese caso podría haberlo, ministro? No, yo no creo, porque es que la Corte Constitucional ha dado otros presupuestos. Yo creo que así se dé esa circunstancia, se requieren además los presupuestos que ha dado la Corte Constitucional que yo acabo de enumerar. Por esa razón, yo creo que la palabra del presidente no puede interpretarse aisladamente del contexto en que lo dijo, porque el presidente lo dijo en ese contexto, los subordinó y condicionó a que fueran esas circunstancias, pero además hizo un llamado a la Corte Constitucional, en el sentido de que la Corte Constitucional autorice, de que la Corte Constitucional nuevamente abra la puerta a la fumigación con glifosato. Y ahí es donde viene el problema. Viene el problema porque es que la Corte, en primer lugar, en virtud del principio de precaución, que reitero, consiste en que cuando se va a utilizar una sustancia como el glifosato, si hay probabilidad de que ocasione daños a la salud, no se puede utilizar. Así solamente existan probabilidades y no certezas. Ese es el principio de precaución. Pero entonces, ¿cómo se rompe el principio de precaución? La misma Corte Constitucional ha dicho cómo se rompe el principio de precaución. Y el primer elemento entonces es que en esos casos la carga de la prueba recae en el Estado. Y es el Estado quien debe demostrar con evidencia robusta, independiente y concluyente la inocuidad de la sustancia. Entonces, para poder utilizar glifosato, el Estado tendría que demostrar a través de prueba científica que el glifosato es inocuo para ocasionar daño. Y en este momento no existen esos estudios científicos. Yo no, pues por supuesto, usted es el experto, ministro, y usted es un hombre que además conoce muy bien la legislación y las normas constitucionales, pero yo estoy leyendo la sentencia T-236 del 17, que es sobre la cual desarrolla la Corte toda esta argumentación. Y la verdad, ministro, es que yo estoy leyendo unas cosas que son distintas a las que usted nos está señalando. El caso puntual de la tutela es la aspersión de los cultivos en una comunidad étnica en Novita, Chocó. Y la Corte en un punto en particular en esta sentencia dice que ese principio de precaución no puede ser absoluto, pero debe garantizar no solo la salud de los habitantes de la zona en la que se fumiga, sino también la posibilidad de que haya aspersión. Y que eso, leyendo aquí al final la parte resolutiva de la sentencia, lo que hace es ordenar al gobierno que por medio de las entidades que determine el Consejo Nacional de Estupefacientes, adelante por una parte la consulta con las comunidades étnicas y por otro lado determine cuáles son las condiciones para que se garantice ese principio de precaución. No está diciendo la Corte que se prohíbe plenamente, sino que da una pauta, una ruta para que el gobierno, en ese momento gobierno Santos, determine cómo se puede hacer bajo ese principio de precaución la aspersión aérea de los cultivos. Sí, es decir, lo primero que tengo que afirmar es que en el derecho constitucional colombiano, y esto es una tendencia de todos los tribunales constitucionales de Occidente, no existen derechos absolutos. Si algo caracteriza la interpretación contemporánea es que se interpretan los derechos fundamentales y los derechos sociales como derechos relativos, es decir, derechos que pueden ser restringidos. Y obviamente los derechos fundamentales pueden ser restringidos. El principio de precaución puede ser restringido. Por eso es que el presidente de la República hace un llamado a que la Corte nuevamente haga una evaluación del tema y lo subordina a un caso específico. Pero es que para poder restringir un derecho, así se haya considerado relativo, pues existen unos presupuestos que trae el mismo discurso constitucional. Y mire, es que además del principio de precaución, aquí viene otro principio muy importante, y es
¿a través de qué mecanismos puedo restringir derechos fundamentales? Y es que aquí lo que hay en el fondo es que hay una colisión entre derechos fundamentales. ¿Por qué digo que hay una colisión entre derechos fundamentales? Porque en este caso entra en colisión el derecho fundamental a la vida y a la integridad física que tienen las poblaciones que sufren la aspersión. Ese derecho fundamental consiste en que hay un riesgo cancerígeno, que hay un peligro para la vida y la integridad, y ese derecho de esas comunidades entran en conflicto con otro principio importante dentro de un Estado de Derecho, que es la seguridad nacional y la salud. Entonces, si yo quiero restringir un derecho para proteger otro derecho, como en este caso, hay unas herramientas, y reitero, la herramienta que se utiliza es el principio constitucional de proporcionalidad, que tiene unos elementos que en este caso no se cumplen. Claro, pero ministro, en la resolución de esta misma sentencia de tutela, la Corte pues no prohíbe la aspersión aérea de cultivos ilícitos. Lo que dice es todo lo contrario. Dice, mire, el Consejo Nacional de Estupefacientes solo podrá modificar la decisión de no reanudar el PESIC cuando haya diseñado y se haya puesto en marcha, por medio de las medidas legales y reglamentarias que sean pertinentes, un proceso decisorio con las siguientes características mínimas. Y habla de 6 puntos, entre los cuales está, entre otros, la investigación científica sobre el riesgo planteado, sobre el cual deben tomarse decisiones. Es decir, la Corte le tira la pelota al gobierno, al Ejecutivo, en el Consejo de Estupefacientes, para que decida si hay esos 6 elementos para poder reanudar la aspersión de cultivos ilícitos. La puerta no la cierra la Corte, ministro. No, la puerta nunca se ha cerrado, por eso el presidente de la República dice, solicita a la Corte Constitucional que permita y que se reabra nuevamente el debate, y da unas circunstancias, pero entonces vamos a recorrer el camino. El camino, entonces, en primer lugar, es que todo esto está girando sobre que la carga de la prueba recae en el Estado. O sea, el Estado debe demostrar, si quiere volver a hacer aspersión con glifosato, el Estado debe demostrar con evidencia robusta, independiente y concluyente la inocuidad de la sustancia. Entonces, esto no basta con estudios mitigadores o parciales. Se requiere investigación científica de alta calidad, imparcial y validada públicamente. Entonces, eso nos lleva a otra discusión jurídica muy importante. Y mire, pongo en contexto un poco a todos los oyentes que no son abogados. Sí, a partir de la década de 1990, sobre todo de la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, se viene discutiendo cuáles son los requisitos que debe tener una prueba científica para que sea creíble. Y uno de los elementos que dio la Corte Suprema de los Estados Unidos en un caso muy famoso, que se llama el caso Dauber, un caso muy interesante, que era una demanda de la familia, de una familia contra una empresa productora de fármacos. En ese caso, la Corte Suprema dijo que para que una prueba científica, para que pueda considerarse científica una prueba, tiene que tener validación empírica. Entonces, para poder demostrar que el glifosato no produce cáncer y refutar las pruebas anteriores, lo primero que tiene es que haber experimentación científica. En este momento no la tenemos. Que se conozca, no la tenemos. No la tiene el Estado. No la tiene el Estado colombiano. Para ningún lado. Porque no se ha hecho. Esto se ordenó en el 17 y no se ha hecho. Pero es que entonces mire que ahí hay un primer tema, porque es que ese es el primer requisito que da la Corte Suprema de los Estados Unidos, y hablo de requisitos de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que fueron tan importantes que se volvieron una especie de jurisprudencia hito, no solamente al interior de los Estados Unidos, sino en muchas legislaciones como la nuestra. ¿Por qué en una entrevista anterior hace unas semanas usted también me habla de jurisprudencia en Estados Unidos si estamos en Colombia y lo que rige aquí es la Corte Constitucional de Colombia?
Es una muy buena pregunta, apreciado Néstor, porque es que resulta que esa jurisprudencia de los Estados Unidos, que como les digo es un hito, se reflejó casi exactamente en el derecho colombiano para regular la prueba científica. Así que si uno coge los requisitos que establece, por ejemplo, en este caso el Código de Procedimiento Penal acusatorio, que fue el que introdujo los requisitos, casi que es un espejo de la orientación de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y el único requisito que trajo la Corte no fue ese de la experimentación científica. También para poder cambiar la metodología o demostrar lo contrario, de que esto no tiene, de que es inocuo, de que no causa daño a la salud, también se requiere publicaciones en revistas de alta calidad. O sea, se requiere un debate público a través de publicaciones en revistas científicas. Se requiere demostrar el margen de error y sobre todo un requisito muy importante, y es el reconocimiento de esa metodología por pares científicos. Entonces, mire que hay unos 4 requisitos que vienen de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que son los requisitos que acoge el derecho colombiano y que se tendrían que cumplir para poder demostrar que el glifosato es inocuo. Entonces, mire que no es un problema de capricho, no es un problema de expedir una norma. Ministro, déjeme hacerle pedirle una precisión final. Usted dice, vamos a pedirle a la Corte Suprema, a la Corte Constitucional de Colombia, que reconsidere la sentencia de hace 8 años, esta de glifosato. ¿Cómo se le pide eso a la Corte Constitucional? También muy buena pregunta. Usted fue magistrado y presidente de la Corte Constitucional. Sí. Esa es una excelente pregunta. El gobierno no puede llegar a decirle, oiga, señores magistrados, les pedimos que reconsideren. Esa es una aclaración que solicitan. ¿A través de qué mecanismo? No, es una muy buena pregunta, Néstor, porque es que tampoco la Corte Constitucional no tiene funciones consultivas, como si las tiene el Consejo de Estado. Yo sí creo que la Corte Constitucional colombiana tiene mucho prestigio a nivel internacional precisamente por el tipo de sentencias que dicta, que es lo que nosotros hemos llamado modulación de las sentencias, donde la Corte Constitucional a través de su tipo de sentencias construye políticas públicas. La Corte Constitucional no simplemente cumple su función retirando del ordenamiento jurídico una norma inconstitucional, sino que se convierte en legislador positivo, crea normas y crea políticas públicas. ¿Cómo lo hace? A través del tipo de las sentencias que a nivel internacional se llaman sentencias interpretativas. La Corte Constitucional lo puede hacer, nunca lo ha hecho, dictar sentencias interpretativas independientemente de casos particulares, independientemente de la acción pública de inconstitucionalidad, independientemente de los casos de tutela. Es una facultad que la misma Corte, a través de su reglamento, puede expedir. Las sentencias interpretativas quiere decir que se expiden sentencias independientemente de casos particulares. Mire, lo está haciendo la JEP. La JEP está produciendo ese tipo de sentencia, o sea, está más avanzada la JEP que la Corte, o sea, se puede haber, pueden existir sentencias interpretativas. A la espera de una sentencia interpretativa que nunca ha pasado en la historia de la Corte Constitucional, ¿por qué no fumigan con una cosa diferente que no sea glifosato? Pero ya es otra cosa totalmente diferente, Néstor, porque entonces aquí lo que tradicionalmente se ha utilizado la aspersión y la fumigación es con glifosato. Entonces, en el momento en que aparezcan sustancias químicas que permitan la aspersión sin que implique riesgo para la vida y la integridad, pues se podría hacer otro tipo de fumigación. Pero la ciencia hasta ahora, lo que más se utiliza es el glifosato, y hasta este momento el debate científico que no se ha modificado es que eso puede producir cáncer y por eso no se puede utilizar. Vale. Ministro, me están informando desde el departamento de Nariño que se acaba de producir otra sonada. ¿Usted tiene alguna información sobre una sonada en Ipiales, otra vez en el suroccidente de Colombia? No, señor, no tengo en este momento el conocimiento. Todo esto de lo que estamos hablando, el glifosato, todo esto tiene que ver con las 50 y pico de azonadas. Ya le voy perdiendo el rastro al número. Así que, ministro, respetuosamente le sugiero que
que estemos pendientes porque esto de las sazonadas, me da la impresión, va a seguir. Muy delicado, sí señor, una situación de orden público muy compleja, apreciado Néstor. Señor Ministro de Justicia Eduardo Montealegre, gracias por estos minutos, ministro, muy amable. Bueno, un abrazo Néstor para todos los oyentes. Adiós.